os voy a dejar con Rocío Romar Díaz. Ella es licenciada en Administración y Dirección de Empresas y tiene el máster de Cooperación al Desarrollo, Gestión Pública y de ONG de la Universidad de Granada y es diplomada de especialización en Cooperación y Acción Internacional Municipal de la UNIA. Y actualmente está cursando un máster en Igualdad de Género. Rocío tiene una experiencia profesional en el ámbito de la cooperación al desarrollo de más de 10 años en varios países, Ecuador, Ruanda, República Dominicana, y actualmente trabaja en Ongawa en el área de conocimiento, desde el que se promueven proyectos de formación, investigación e innovación relacionados con la mejora continua de las intervenciones en terreno, y entre estos destaca el trabajo realizado en soluciones basadas en la naturaleza. Así que, muchas gracias. Bueno, pues a mí me toca abrir un poco la parte más práctica de esta jornada, de experiencias que vamos a compartir diferentes actores de diferentes líneas de trabajo, somos complementarios, y también poner un poco el foco, como Ongawa, en la solución basada en la naturaleza para el agua. Entonces vamos a aterrizar un poquito más todavía en ese ámbito. Entonces, veníamos trabajando ahora de las experiencias prácticas, ¿no?, de Granada, de España, de Cruz Roja y de Angola, por parte de la Universidad de Córdoba. Nosotros os voy a compartir una experiencia, ¿no?, también la parte práctica de 3 líneas de trabajo que ha llevado a cabo Ongawa, relacionadas con las soluciones basadas en la naturaleza, que llevamos tiempo trabajando en esa línea, desde diferentes ámbitos, desde la parte de investigación, desde la parte de cooperación al desarrollo, de desarrollar in situ experiencias prácticas que demuestren X o Y, ¿vale? Y luego también la parte de formación. Entonces, es un poco lo que os venimos a compartir. En ese sentido, sí quería una parte pequeñita, no teórica, pero sí un poco más de concepto, echando la vista atrás un poco, partiendo de 2016, que fue cuando la IUCN marcó la definición estandarizada de las SBN. En 2018, el Día Mundial del Agua estuvo dedicado a la naturaleza del agua, y el informe anual sobre el derecho de los recursos hídricos que hace la UNESCO también mencionaba soluciones basadas en la naturaleza. En 2019, aquí en España, se organizó una jornada de SBN para la gestión del agua en España, que fue en Córdoba precisamente, que estaba liderada por el Ministerio de Transición Ecológica, con The Nature Conservancy, que era una de las contrapartes de Ongawa en África, y hubo más de 150 participantes. Entonces había como ese interés y se va despertando poco a poco. Incluso España incorporó en la agenda urbana las SBN, ¿no? En 2020, en la declaración ante el Consejo de los Derechos Humanos del Secretario General de Naciones Unidas, hablaba, ¿no?, sus palabras eran como la crisis climática es la mayor amenaza para nuestra supervivencia como especie y ya está amenazando los derechos humanos en todo el mundo. El enfoque también desde Ongawa en esa perspectiva desde el enfoque de derechos humanos, ¿no? Y de hecho hablaba de que los derechos al agua y al saneamiento era uno de los más afectados, ¿no? Lo estamos viendo ya no solamente donde actuamos, sino también donde vivimos. Los efectos que estaban provocando, los efectos devastadores de sequías, inundaciones, olas de calor, incendios, pérdida de biodiversidad, colapso de los ecosistemas, etcétera, 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 ¿no? Entonces estamos viendo eso aquí, pero en los países del sur supone una amenaza al medio de vida directo de las personas, ¿no? Entonces ahí está la gravedad, ¿no? Y entonces están amenazando sus formas de vida, sus derechos, agravando la pobreza, marcando aún más las desigualdades sociales. Por supuesto, la brecha de género se va abriendo en vez de minimizándola. Entonces aquí nos planteamos cómo conjugamos la protección de los derechos humanos, el agua y saneamiento y del medio ambiente, justamente en estos contextos en los que nos movemos de escasez de agua, ¿no? Poniendo el foco de nuestra parte en eso, ¿no? La respuesta para nosotros, para nosotras, desde Ongawa es clara, ¿no? Es defender ese derecho humano al agua. Y ahí, como definición, ¿no?, el derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico, y entonces abarca el uso del agua desde muchos componentes, ¿no? Pero desde luego desde la parte vital para consumo humano, ¿no? Pero no nos podemos olvidar de que esto está íntimamente relacionado con el resto de derechos humanos, ¿no? Entonces, aterrizando de cómo abordamos las SBNs desde el derecho humano al agua, hacemos esta definición, ¿no?,
Bueno, o sea, cogemos esta definición que hace UNESCO, ¿no?, de que las SBN para el agua son aquellos procesos naturales que antes mencionaba Andrés, o que imitan a la naturaleza, que se pueden utilizar para mejorar la disponibilidad y calidad del agua, reducir los riesgos de desastres asociados a sequías o inundaciones y mejorar la adaptación al cambio climático, que yo creo que es lo que hemos estado hablando un poco en las mesas de trabajo, ¿no? Entonces, llegamos a esta diapositiva que a mí me parece súper... o sea, visibiliza mucho, ¿no?, de lo que estamos hablando, porque el ODS 6, que está aquí a la derecha, junto con los otros que tienen que ver con el medio ambiente, está en la base, esta pirámide, está en la base de que se consigan todo el resto de ODS. Entonces, cuando estamos asegurando esa parte de la biosfera, estamos trabajando en ese ámbito, estamos intrínsecamente trabajando en los demás niveles, ¿no?, tanto la sociedad como la economía. Estamos trabajando en los ODS 5 de igualdad de género, estamos trabajando en el de crecimiento económico, estamos trabajando en la no pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. No estamos trabajando en todos. Y, por tanto, de ahí también radica la importancia de poner el foco desde ahí, ¿no? Entonces, brevemente, porque no me quiero extender mucho e irnos a comer, os cuento las 3 líneas en las que Ongawa ha ido trabajando. Inicialmente, en 2018, empezamos con una línea de trabajo que estaba enfocada en la investigación para el desarrollo. Ahí lo que quisimos fue profundizar en el conocimiento de las SBN, aterrizándola, como os digo, en la parte de la gestión del agua, ¿no?, y su aplicación en contextos de desarrollo. ¿Para qué? Pues para el logro de ese ODS6, ¿no?, en el que, digamos, Ongawa tiene el expertise ligado al agua y saneamiento, y con especial atención a su impacto en las mujeres, ¿no?, porque el trabajo que tenemos en terreno, veamos esa importancia de reducir la brecha de género y cómo afecta, ¿no?, pues desde el momento en el que en África, en una comunidad rural concreta, la mujer es la que anda 2 horas a recoger el agua. A partir de ahí, todo lo demás tiene que ver con igualdad de género, ¿no? Entonces, ahí veíamos que era importante profundizar, ¿no?, sobre la contribución que potencialmente pueden tener las SBN, pues, a esa realización que desde Ongawa es lo que promovemos, ¿no?, de asegurar los derechos humanos del agua y saneamiento y, por supuesto, las metas de los ODS en los contextos de desarrollo, pero eso, con sus limitantes y sus condicionantes. Y aquí es lo interesante, ¿no?, de esa reflexión. Empezamos por la parte de investigación porque tenemos que saber qué eran las SBN, qué son y qué no son, y qué intentan vender como SBN que realmente no son. Entonces, como hablaba antes Andrés, y también se ha comentado, y Jesús mencionaba, ¿no?, lo que luego nos comentan los compañeros de Amigos de la Tierra, coincidimos en esa parte de que no es verde todo lo que reluce, ¿no? Entonces, si bien hay un concepto claro por parte de la IUCN en torno al concepto, vemos que hay falta de claridad cuando se aplica, cuando se menciona. Veíamos mucho maquillaje verde, o se puede ver mucho maquillaje verde, ¿no? Que de hecho me gusta mucho lo de la experiencia de Cruz Roja en la mesa, porque poníamos aquí como un ejemplo de plantación de árboles, ¿no? Y aquí decíamos, bueno, se postula como la solución milagrosa para el secuestro de carbono, pero a menudo genera impactos adversos para las comunidades locales, ¿no? Por ejemplo, por el uso de especies no autóctonas, el que hay que convencer al alcalde para que no plante pinos, los escasos beneficios que puede tener para la biodiversidad, porque es que la especie más rápida es el eucalipto, pero no es la mejor solución. Entonces, ahí también veíamos, ¿no?, que hay una necesidad clara, que vamos, que no somos las personas más listas porque nos hayamos dado cuenta, entenderme, pero que es verdad que hace falta una necesidad de cambios estructurales y que esto, pues, por ejemplo, la descarbonización de la economía es que hace falta sí o sí. Esto lo puede complementar, pero no es la solución, ¿no? Entonces, en ese proceso de investigación que estaba enmarcado en un proyecto de cooperación y demás, una de las principales conclusiones fue esa, ¿no? Como no puede ser entendida en las SBN como una alternativa al sustituto de esos cambios, ¿no? O sea, pueden complementarlos, ¿vale? Entonces, en ese proceso de investigación, aquí me daba el error, el código que yo te decía que me daba error, porque he generado unos códigos QR para que podáis acceder rápidamente a todos los documentos, pero bueno, en la biblioteca de Ongawa de la página web nuestra están.
Uno de los productos de conocimiento resultantes de esa investigación fue este de soluciones basadas en la naturaleza para el agua en cooperación al desarrollo. Entonces, aquí tenemos una serie de experiencias recopiladas, ¿no? Y una herramienta de análisis que, si veis, está aterrizando, digamos, lo que ha explicado Andrés desde la IUCN como entidad internacional que guía, digamos, un poco el trabajo de las SBN, lo hemos aterrizado al agua y lo hemos aterrizado a la cooperación al desarrollo. Entonces, es un trabajo de ir desescalando a diferentes niveles, ¿no? Y también otro de los productos de este proyecto de investigación era una herramienta de autoevaluación a partir del estándar global de la IUCN. Entonces, se hizo ese trabajo de traducir un poco el estándar global de la IUCN, si me deja utilizar ese término, una revisión desde el enfoque de derechos humanos, ¿no? Y entonces pues hacemos esa revisión y es lo bueno al final de un trabajo conjunto de muchos años en el que cogemos una herramienta y cuando lo queremos aplicar a nuestro entorno de trabajo y a nuestros proyectos, vemos, y queremos aplicar desde nuestro enfoque de derechos humanos, vemos que esto no lo entendemos, esto hace falta explicarlo de otra manera, esto hay que cambiarlo, o echamos de menos o echamos en falta, pues por ejemplo, algo relacionado con las comunidades, un aspecto de no sé qué por la experiencia que tenemos. Entonces se complementa, ¿vale? Entonces, en el caso del primer producto que os decía de la guía, o sea, bueno, en este producto está la herramienta, ¿vale? Que eso puede coger cualquier entidad y aplicarla. De hecho, en un proyecto posterior le pedimos a una ONG externa, a UNGAWA, que es Bosque Comunidad, que luego participará después del almuerzo, que cogiera el estándar y lo pasara. Y de esa manera aprendía UNGAWA, aprendía IUCN, aprendía Bosque Comunidad y generábamos conocimiento, por tanto, aprendíamos todos y todas, ¿no? Y también tiene esa recopilación de las experiencias, que son 17 casos de estudio. Entonces, se hizo un estudio una investigación a nivel internacional, con experiencias de Nicaragua, de Marruecos, de Perú, de Guatemala, de Kenia, del Congo, en el que se identificaban y se especificaban muy bien cuáles eran esas SBN, ¿no? Entonces, la columna del título que podéis ver ahí, aunque está pequeñito, ¿no? Pues el altiplano resiliente o la recuperación ambiental de una cuenca, eran cosas muy concretas y se pasaba, ¿no? Y entonces ahí se destacaban las SBN implementadas. Que, como decía también Jesús, no solamente una, muchas veces tú necesitas de varias, ¿no? O cuando haces la intervención estás aplicando varias, ¿no? Entonces pues se explicaba en unos casos y otros pues la que había, ¿no? Construcción de humedades artificiales, recarga de acuíferos, la gestión integral de la cuenca y todas esas acciones, ¿no? Y son como experiencias prácticas de diferentes organismos, ¿vale? Entonces ahí justamente me lleva a uno de los, creo, resultados más importantes de este trabajo, que es la identificación de actores relevantes que están trabajando también en esta materia. O sea, no estamos solas. Y aquí me gustaría destacar sobre todo, o sea, hay diferentes actores y de diferentes sectores, ¿no? Entonces, en esa identificación, en esa búsqueda que se hizo, pues aparecen desde pues, organismos latinoamericanos, como uno concreto que en el caso de UNGAWA es socio en terreno. Teníamos ONGs de aquí que estaban apoyando diferentes iniciativas, estaba un grupo de investigación de la Universidad de Córdoba, estaba por supuesto la IUCN, había diversidad de actores, ¿no? Y ahí esto se ve también de cara a un siguiente proyecto, en el caso de formación, de la necesidad de unificar el lenguaje, porque a veces estos actores, cada uno habla un idioma, ¿no? Pero bueno, eso lo cuento luego si queréis. Esa es la parte de investigación. Luego tenemos otra experiencia. Perdona si voy muy rápido. ¿Voy muy rápido? ¿No? Vamos a pasar a la presentación y todos los materiales están en eso, pero pues, os queremos compartir la experiencia que tenemos, ¿vale? La otra línea de trabajo ya es de cooperación al desarrollo, en el marco de un proyecto apoyado por la Agencia Española de Cooperación, en el que tuvimos la experiencia en Nicaragua, ¿vale? Concretamente en el corredor seco, en el sector hidrográfico de La Lima.
Y ahí vamos de la mano de este Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, que es el CATIE, que es una entidad especializada y un instituto especializado. Entonces, de esa combinación, en ese trabajo, se estuvo viendo, después de la investigación, ¿no?, cómo ahora las SBN las aplicamos en el marco de nuestros proyectos, en nuestro trabajo con productores de café, o sea, cómo se materializa eso, pues eso, en esas comunidades que están dentro del sector hidrográfico de la Lima, ¿vale? Entonces, aquí, aparte de todo lo que se hizo en el proyecto, en nuestro canal de YouTube tenéis disponible unos vídeos súper cortitos, ya veis que son de 4 minutos, en el que se visibiliza, tal cual, por ejemplo, la SBN para la diversificación con frutales. Pues ahí os explican qué hemos hecho en Nicaragua. Por ejemplo, también, como os decía, en el sistema de café, ¿no?, en el sistema bosque. Por ejemplo, también como otras patas importantes del proyecto que han sido factor de éxito de la propia implementación de la SBN. Por ejemplo, la organización comunitaria. O sea, todo el proceso, y eso lo hablábamos también en las mesas, todo ese proceso que se ha hecho de trabajo con la comunidad ha hecho que una vez que el proyecto acabara y la financiación X acabara, la comunidad lo seguía haciendo porque se ha apropiado del proceso. Entonces, pues también le dedicamos un vídeo concreto a eso porque no solamente a nivel consultivo ni participativo, ¿no?, sino estar seleccionando incluso la SBN que tú vas a implementar en tu parcelita hace que luego, cuando acabe el proyecto, tú sigas implementando esa SBN, porque además has visto los beneficios, ¿no? De hecho, uno de los retos que había, ¿no?, es ese trabajo, ¿no?, cuando es cuenca arriba, aguas arriba, que dices tú, claro, ¿cómo le explicas tú a un campesino con una parcela pequeña que también tiene que invertir una parte de su trabajo aguas arriba, ¿no? Entonces, pues todo ese trabajo se hacía y de ese conocimiento pues entienden ya a nivel comunitario que de X parcelas que tenía la comunidad, una parte se destinaba a eso porque entienden la importancia y la dependencia, incluso diría, de esas áreas, ¿no? Entonces, todo eso también tenía un enfoque de incidencia sobre el cambio climático, ¿no? Entonces, se hacía esa reflexión también y ese análisis desde el cambio climático y del impacto que tenían estas SBN frente al cambio climático, porque, como su propio nombre indica, la zona, el corredor seco tiene muchos problemas respecto a, bueno, ligados también al agua, ¿no? Uno de los resultados que también se hizo como recopilación de este proyecto, que tenía como objetivo la naturaleza como salvaguarda del derecho humano al agua, porque le damos ese enfoque de derecho humano, fue este resumen, ¿no?, de la implementación de las 23 SBN relacionadas con el agua que se recogieron en este catálogo. Entonces, en este documento está el catálogo de las 23 prácticas SBN, no a nivel teórico, sino, como os digo, a nivel práctico, porque han sido implementadas las 23 en terreno, como todo proyecto, con sus cosas buenas y sus cosas malas, y de las malas se aprende y se va mejorando, ¿no?, mejora continua. Pero también quisimos incluir en la publicación la descripción de la metodología, por lo que os comentaba antes, ¿no?, porque una de las claves de esa intervención fue esa metodología basada en la participación comunitaria, porque participaron tanto en la priorización como en la aplicación de las SBN. Y esto fue la experiencia en el caso concreto de Nicaragua. Y luego, una tercera pata de trabajo de Ongawa ha estado ligada a la parte de la formación para el desarrollo, y en este caso, también a través de un proyecto financiado en este caso, de la Agencia Andaluza de Cooperación, hemos estado desarrollando hasta hace pocos meses, hasta agosto, un proyecto en el que buscamos el fortalecimiento de agentes andaluces sobre seguridad hídrica en desarrollo a través de las SBN y otras complementarias, en un contexto de cambio climático desde el enfoque de género y derechos humanos. Entonces, nosotros le propusimos a la Agencia Andaluza de Cooperación la formación de los agentes, en este caso andaluces, que hoy estamos compartiendo a nivel estatal, de estas temáticas, pues también como una medida, ¿no?, de acción y de prepararnos para el cambio climático, etcétera, etcétera, pues tenemos que estar formados esto estaba enfocado tanto a agentes del sector
público del agua, etcétera, etcétera, como a las ONGs que estaban participando y cada uno tiene su proyecto, pero estaban viendo pues, con sus problemáticas en donde trabaja cada una de ellas, cómo podía hacerlo y también se acercaban mucho, habían escuchado algo de SBN y nos queríamos informar un poco, ¿no? Como también nos pasaba a nosotras al inicio, de qué va esto y cuánto tiene de verdad o cuánto tiene de aplicabilidad, ¿no? Y entonces hemos hecho ese trabajo, ¿no? Entonces, los socios, justamente es un poco los que estamos aquí y unos cuantos más amigos y amigas, ¿no? Estaba la UCN, el clúster de SBN a que pertenece Jesús, la Universidad de Córdoba, con el grupo de investigación del SAF, Bosque y Comunidad, y también nos asociamos con EMASESA, que es la empresa pública de agua de Sevilla, porque tienen una cátedra específica en la Universidad de Sevilla sobre agua. Entonces pues, tienen un centro que trabaja la divulgación y la investigación y nos pareció interesante también ir como socio. Entonces, como os decía, aquí el gran reto era que instituto especializado, universidad, ONGs, sector público, y creo que no me deja nadie, nos entendiéramos en un mismo lenguaje, ¿no? Y eso nos pasó, si lo puedo contar un poco en petit comité, ¿no? Al hablar desde las ONGs con las personas especializadas, ¿no? Con los técnicos que saben perfectamente que en el SBN tienen el estándar de la UCN súper interiorizado, esa traducción al sector de la cooperación era un reto y eso digamos, ha sido la base. Os voy a contar ahora el proyecto de formación, pero eso ha sido la base y realmente, como decir, la chicha del proyecto, ¿no? El hacer ese esfuerzo por entendernos y porque hablemos el mismo idioma y encontremos realmente la aplicación, ¿no? Porque tú tienes la parte, ¿no? Lo que hablaba él de los lenguajes yo como estoy en medio ambiente me he olvidado de las personas, ¿no? Pues si yo estoy hablando de que hago un proyecto que incide en una comunidad concreta para mejorar, bueno, para contribuir a asegurar su derecho humano al agua, que es lo que puede promover Ongawa en una esquina de Mozambique, cómo todo ese trabajo a nivel de investigación y a nivel más formal se ha trabajado desde una institución como por ejemplo la UCN, ¿no? Y cómo nos podemos nutrir para que eso realmente llegue ahí y sea útil y podamos aprender y entonces de ahí surja o como producto tengamos una intervención que sí se puede catalogar como SBN y que realmente tiene ese impacto social, ¿no? Entonces, bueno, se ha hecho un proceso formativo que se ha desarrollado tanto de manera presencial en Andalucía como online, por tanto esa parte online que si os digo está en abierto los seminarios porque se hizo pues, en presencial pero se grabó para que estuviera disponible y está colgado en YouTube libre. Entonces había una serie de seminarios y una serie de productos de conocimiento, ¿vale? Entonces había un primer seminario en el que facilitábamos ese acercamiento del sector de las ONGs a las SBN, ¿no? Entonces planteábamos y nos sentábamos a comentar y a debatir la seguridad hídrica y su relación con los derechos humanos de las personas más vulnerables, porque al final queríamos aterrizarlo ahí y poner el foco ahí. Luego tuvimos un seminario con herramientas prácticas para esa incorporación de la seguridad hídrica en las acciones de desarrollo. Otro seminario con los casos prácticos. Y luego uno último, que fue un taller para integrar la seguridad hídrica en la formulación de proyectos, porque habíamos identificado que era uno de los retos que como técnicos y técnicas tenemos, ¿no? Vale, y ahora todo esto, ¿cómo cojo yo y lo meto en la formulación de un proyecto a X financiador, ¿no? Entonces desarrollamos un taller que fue súper interesante, pero sobre todo era con los retos y con las necesidades y con los enfoques que tenemos que pensar más que hacer un proyecto en sí, como qué hace falta para poder formular ese proyecto, ¿no? Entonces, brevemente os voy a comentar un poco los productos de conocimientos que hemos desarrollado, que con esto ya acabo, y que están en formato de nota técnica. Entonces, la nota técnica 1 tiene que ver con ese seminario 1, por tanto, quien sea la primera vez o la segunda o tercera que escucha hablar de los SBN o quiere saber pues eso, ¿no? cómo relacionarlo con los derechos humanos de las personas más vulnerables,
pues hicimos este trabajo en el que se recoge pues, tanto una aproximación general hasta lo más concreto y ese enfoque desde los derechos humanos, ¿vale? Digamos que es el aterrizaje de las SBN al ámbito de la cooperación. Luego, la nota técnica 2 es un recopilatorio de herramientas que veíamos que estaban como muy diseminadas y que estas herramientas también, pues eso, hay una de un instituto en un sitio, hay otra en otro sitio. Lo que hicimos fue recopilarlas aquí todas y tiene sus enlaces a cada una y a más información en cada portal, de manera que sea como muy práctico, ¿no? Y guías, etcétera, etcétera. Luego, una nota técnica 3 que recapitula 4 casos prácticos en regiones empobrecidas. Entonces, aquí en estos casos prácticos está súper interesante porque son las 4 experiencias que a lo mejor al leerlas las podéis vosotros más identificar y que os sean más útiles, ¿no? Está una experiencia de la Universidad de Córdoba, está otra experiencia de Bosque Comunidad y luego también están 2 experiencias, una de, bueno, la de Ungagua, Nicaragua, que os explicaba antes, y otra de Ecuador, también porque quisimos buscar un balance, o sea, más allá de los productos que lo tenéis en la web, os cuento un poco lo que hay detrás, ¿no? Queríamos esa parte de buscar el balance entre lo más teórico y la aplicación y cómo, por ejemplo, que después nos lo comentan a los compañeros, una institución ha ido a un país y ha implementado un proyecto con todas sus características y sus indicadores del estándar de UCN o desde la perspectiva agroforestal, como lo está haciendo con las comunidades, pero también queramos una parte más social y más de, bueno, y todo esto también, o sea, hay diferentes vías de trabajo, ¿no? Un poco lo que queramos destacar es que no solamente hay una parte técnica o un proyecto de, pues, de plantación de árbol o de, no sé qué, de una propuesta comunitaria de trabajo bueno, dentro del medio forestal que está, ¿no? Sino también, pues por ejemplo, trabajar en esa línea también es incidencia política, como por ejemplo estuvieron demandando o estuvieron peleando la comunidad de Cuenca en Ecuador para que se protegieran las fuentes de agua. Y entonces eso también es un caso práctico que destacar como defensa del derecho humano al agua y cómo conseguirlo y protegerlo, ¿no? O la gestión comunitaria que hace que al final, como hablábamos antes, ¿no? Una sociedad informada hace que ella misma se defienda, ¿no? El caso, por ejemplo, de Ecuador también, ¿no? De una sociedad informada y que además tiene un proceso legal en el que se reconoce que la opinión y el voto de la población es vinculante. Si votan en contra de que se explote el Yasuní, se debe respetar, después otra cosa que el gobierno lo respete. Entonces, pues son unos casos prácticos, ya os digo, unas fichas cortitas, son 5 o 7 páginas cada una, muy ilustrativas, ¿vale? Y luego, 2 últimos productos, que este es el que ha comentado antes Jesús, que inicialmente iba a ser incluso como guía de SBN, pero que lo quisimos hacer más global, porque realmente hemos querido poner foco en esas acciones ambientales que mejoran la seguridad hídrica en los contextos de cooperación, haciendo hincapié justamente en lo que decía, ¿no? También en la necesidad de acciones complementarias para que esa SBN tenga el impacto esperado, ¿no? y alcance ese impacto esperado. Entonces, es verdad que al hacer ese trabajo y esa interlocución fue un trabajo súper rico, ¿no? y de aprovechamiento, porque conseguía esa parte de diálogo y de mejorar un producto, ¿no? Que más allá del producto era eso, ¿no? Como que es realmente útil y que realmente, pues eso, ¿no? Lo que hace falta para que no implementes una SBN concreta en un territorio y ya está, sino que tengas esa conciencia de que haga falta otras herramientas, ¿no? Y otros procesos y otras acciones ambientales complementarias, ¿no? Y luego una última, que quizás pues también de las más relevantes para vosotros y para vosotras, que es esta guía práctica para la formulación de proyectos de cooperación al desarrollo, ¿no? Que os decía, este producto es el que resultó de ese último taller práctico que tuvimos en Sevilla y que más allá de tal cual una formulación de proyecto
a la que podemos estar acostumbradas, ¿no? Queramos destacar esos enfoques claves para incorporar en su diseño. Entonces, un poco lo que estábamos, o sea, lo que os vais a encontrar ahí son ciertas claves, ciertos tips que vemos importantes, que hay que pensar antes de sentarse a hacer esa formulación. Y que si no se ha hecho antes, incluso viene bien cogerla para repensarnos, lo que estábamos antes trabajando también en un proyecto, hacer esa revisión de tu proyecto, porque al ver, pues eso, aquí por ejemplo se habla del enfoque de derechos y dices tú, ostras, pues no he incluido esto, de la comunidad local o de cómo participan los actores, o no he hecho ese análisis de actores, por ejemplo. Entonces, creo que sirve en cualquiera de las fases que estemos, ¿no? Porque, o incluso eso, cuando cierras un proyecto te sirve también para ver pues, las lecciones aprendidas de cara al siguiente, ¿no? Entonces, esto es lo que os venimos a contar un poco desde Ongawa, y ya os digo, todos los productos de conocimiento están abiertos en nuestra página web. También las grabaciones de los seminarios, que ha sido reciente, o sea, ha sido durante este año, o sea, este proceso formativo, que quizás no lo he dicho, el de investigación sí fue de 2018, después llevó la parte de acción en territorio, de cooperación, y el de formación se ha estado desarrollando entre 2023 y 2024, o sea que realmente es súper cerquita en fecha, y está en abierto, y cualquier cosa que necesitéis, pues ahí nos tenéis, porque justamente por eso, porque estamos viendo la necesidad de seguir trabajando en esto y de seguir haciéndolo de manera conjunta con los actores que nos vamos encontrando en una jornada y otra, porque hay todavía mucho trabajo por hacer. Así que, muchas gracias.